Puedes imaginar la desesperación de una madre con 6 hijos pequeños, echada a la calle sin un centavo, obligada a buscar refugio en el único lugar que nadie en 100 kilómetros se atrevía a tocar. Un avión caído en medio de la selva lacandona, envuelto en leyendas de gritos fantasmales y vigilado por una anaconda tan grande que los cazadores más valientes la habían visto y habían huido sin mirar atrás. Esta no es una historia inventada para asustar. Ocurrió en México, en 1967, y lo que una viuda desesperada descubrió en ese avión maldito no solo salvó a su familia, sino que cambió para siempre su comprensión de lo que significa el miedo, la supervivencia y la esperanza. Porque a veces, los monstruos que todos temen son los únicos que pueden salvarte. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? Esta historia te va a dejar sin palabras. El año era 1967, y el pequeño pueblo de San Miguel de las Cruces se aferraba al borde de la selva lacandona como una oración desesperada. Era uno de esos lugares olvidados por Dios y por el gobierno, donde la única ley era la del más fuerte y donde el pasado pesaba sobre el presente como una lápida de mármol. Sofía Vega tenía 32 años, pero la vida la había marcado con surcos profundos que la hacían parecer una década mayor. Su rostro, de rasgos mayas suaves y hermosos, estaba curtido por el sol implacable y por el llanto silencioso de demasiadas noches. Su cabello negro, que una vez había llevado suelto hasta la cintura, ahora lo recogía en una trenza apretada que le jalaba la piel de las sienes, revelando las primeras canas prematuras. Vestía de negro, el luto perpetuo de una viuda. Su huipil bordado había perdido su brillo original, descolorido por innumerables lavadas en el río, y su falda larga estaba remendada en tantos lugares que era difícil distinguir la tela original de los parches. Con ella vivían sus 6 hijos. Diego, un niño de 11 años con ojos demasiado serios para su edad. Marta, de 9, que había asumido el rol de segunda madre con una seriedad que partía el corazón. Pablo, de 7, un niño callado que apenas hablaba desde la muerte de su padre. Las gemelas Luz y Luna, de 5 años, idénticas hasta en sus lágrimas, y el bebé, un niño de 6 meses que aún no tenía nombre oficial, porque Sofía no había podido pagar al sacerdote para el bautizo. Su esposo, Tomás, había muerto 9 meses atrás. No de enfermedad ni de accidente. Había sido ejecutado. Tomás había sido testigo de algo que no debía ver. Un cargamento de drogas siendo transferido en medio de la noche en una pista clandestina que los narcotraficantes habían abierto en la selva a pocos kilómetros del pueblo. Los había visto, había reconocido rostros, y por eso lo habían silenciado con 3 balas en el pecho, dejando su cuerpo en el camino como advertencia. El comandante de policía local, un hombre corrupto llamado Dávila, cerró el caso en 24 horas. Asalto. Mala suerte. Lo sentimos, señora. Sofía había intentado insistir, pero las viudas de narcos asesinados no tienen voz. Los vecinos le advirtieron que se callara. Ya mataron a tu marido, ¿quieres que maten también a tus hijos? Así que se calló. Pero el silencio no alimentaba bocas. Tomás había dejado deudas. Había pedido prestado dinero a don Fermín, el terrateniente más rico del pueblo, para comprar semillas y un buey. Dinero que nunca pudo devolver. Don Fermín, un hombre sin piedad, le dio a Sofía 2 meses para pagar o entregarle la pequeña parcela donde cultivaban maíz y frijoles. Sofía trabajó como bestia. Lavó ropa hasta que sus manos sangraban. Molió nixtamal en metates ajenos hasta que sus brazos ardían. Pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para tortillas y sal. La deuda crecía con intereses imposibles. Cuando los 2 meses terminaron, don Fermín llegó con el comandante Dávila y 4 hombres armados. «Se acabó el tiempo, Sofía», dijo don Fermín sin mirarla a los ojos. «O pagas o te vas». «No tengo a dónde ir», suplicó ella, con sus 6 hijos aferrados a su falda. «Mis hijos son pequeños. Deme más tiempo, solo un poco más. El tiempo se acabó hace semanas. Ya fui demasiado generoso».
Don Fermín hizo un gesto a sus hombres. Saquen sus cosas. Esta tierra ahora es mía. La echaron ese mismo día. Sofía empacó lo poco que tenían en 2 bultos, ropa remendada, una olla de barro, 2 sarapes gastados, una foto de Tomás. Nada más. Con sus 6 hijos formando una línea lastimera detrás de ella, Sofía caminó hacia el centro del pueblo. Se sentó en la banca de la plaza, bajo la sombra de un laurel enorme, sin saber qué hacer, a dónde ir. La gente pasaba. Algunos desviaban la mirada. Otros la miraban con lástima, pero nadie se detuvo. Nadie ofreció ayuda. Fue doña Perpetua, una anciana curandera que vivía en las afueras del pueblo, quien finalmente se acercó cuando el sol comenzaba a ponerse. «No puedes quedarte aquí, muchacha», dijo la vieja con voz rasposa. «El alcalde no quiere pobres adornando su plaza». «No tengo a dónde ir, abuela», respondió Sofía, su voz quebrada. La anciana se sentó a su lado con un suspiro que parecía cargar siglos de dolor. «Hay un lugar», dijo finalmente, «pero nadie lo quiere, nadie se atreve». Sofía la miró con ojos desesperados. «¿Dónde?» «El avión, en la Quebrada del Diablo, al otro lado del Río Grande». El nombre hizo que Sofía sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Todo el mundo conocía ese lugar. El avión fumigador que había caído hacía 18 años, en 1949, durante una operación sospechosa que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. El piloto había muerto, pero su cuerpo nunca fue recuperado. La selva se había tragado el avión, y con él, una leyenda. Los lugareños decían que el lugar estaba maldito, que en las noches de luna llena se escuchaban gritos, como si el piloto muerto siguiera gritando por ayuda, que la hélice giraba sola cuando soplaba el viento del norte, creando un sonido que helaba la sangre. Pero lo peor era la guardiana, una anaconda tan grande que los cazadores más experimentados la habían visto una sola vez, y habían jurado nunca volver. Decían que su cuerpo era tan grueso como un barril de petróleo, y tan largo como 3 hombres acostados, que había hecho su nido en el avión, protegiéndolo de cualquiera que se acercara. 3 hombres habían intentado saquear el avión a lo largo de los años. Ninguno había regresado. «Está la serpiente, doña Perpetua», dijo Sofía, su voz temblorosa. Todos dicen muchas cosas», interrumpió la anciana. «Pero tú tienes que decidir qué te da más miedo. Una serpiente que tal vez te mate, o ver a tus hijos morir de hambre en la calle con certeza». Sofía miró a sus 6 hijos. Diego, tratando de ser fuerte, Marta abrazando a las gemelas que lloraban en silencio, Pablo, con esa mirada vacía que le partía el alma. El bebé, gimiendo de hambre en sus brazos. «No tengo opción, ¿verdad?» «Siempre hay opción, hija, pero a veces todas las opciones son terribles, y solo nos queda elegir la menos terrible». Al amanecer siguiente, con todo lo que poseía en el mundo cargado a su espalda y sus 6 hijos, siguiéndola como una procesión de fantasmas, Sofía comenzó el camino hacia la Quebrada del Diablo. El sendero era apenas visible, un rastro casi borrado por 18 años de abandono. La maleza se cerraba sobre ellos como dedos verdes, y las espinas de las acacias rasgaban su ropa y su piel. El bebé lloraba, las gemelas se quejaban, pero Sofía seguía adelante, porque detenerse significaba rendirse. Cruzaron el Río Grande por un puente de troncos podridos que se bamboleaba peligrosamente. Diego iba adelante, probando cada paso, mientras Sofía pasaba a los niños uno por uno. Del otro lado, la selva era diferente, más densa, más silenciosa. El aire era pesado, cargado de humedad y del olor a vegetación pudriéndose. Ni siquiera los pájaros cantaban aquí. Después de 3 horas de caminar, Diego se detuvo en seco. «Mamá», susurró, su voz temblorosa. Allí, Sofía levantó la vista y sintió que el corazón se le detenía. El avión apareció entre los árboles como el esqueleto de un dragón muerto. No era un avión grande, era un fumigador de un solo motor, pero 18 años de selva lo habían transformado en algo casi irreconocible.
El fuselaje de aluminio estaba cubierto de musgo verde brillante y enredaderas tan gruesas como brazos. Las alas, o lo que quedaba de ellas, estaban dobladas y rotas, apuntando hacia el cielo en ángulos imposibles. La cabina estaba parcialmente destrozada, con el vidrio roto cubierto de telarañas densas. Pero la hélice seguía intacta. 3 palas metálicas, oxidadas pero aún unidas al motor, inmóviles ahora, pero con una presencia amenazante como una guillotina esperando. El silencio era absoluto, ni insectos, ni viento, nada. «Mamá, tengo miedo», susurró Marta, aferrándose a su brazo. «Yo también, mi amor. Pero necesitamos un techo». Sofía dio un paso hacia el avión, luego otro. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, y entonces lo vio. En la entrada de la cabina, donde la puerta había sido arrancada, había algo que hizo que su sangre se helara. Una muda de piel, una piel de serpiente tan larga y tan gruesa que parecía imposible que perteneciera a un animal real. Estaba extendida como una alfombra macabra, sus escamas translúcidas brillando a la luz filtrada de la selva. «Dios mío», susurró Sofía. La leyenda era cierta, la anaconda era real, pero sus hijos tenían hambre. El bebé lloraba. Las nubes de tormenta se acumulaban en el cielo. Sofía apretó los dientes, agarró el machete oxidado que había encontrado en el camino y empujó a sus hijos hacia adelante. En tren, despacio, en silencio, pasaron sobre la piel seca de la serpiente, sintiendo cómo crujía bajo sus pies descalzos, y entraron en la oscuridad del avión caído. El interior olía a humedad, a metal oxidado y a algo más. Algo animal, algo vivo. Sofía encendió una pequeña vela que llevaba guardada y la luz temblorosa reveló el interior del fuselaje. Asientos arrancados, panel de controles destrozado, y en el fondo donde debía estar la bodega de carga, había una abertura oscura que conducía a algún lugar más profundo. De esa oscuridad venía el olor a la serpiente. Sofía colocó a sus hijos en la parte delantera de la cabina, lo más lejos posible de esa abertura, y se sentó con el machete en las manos, sus ojos fijos en la oscuridad, esperando. Esa primera noche no durmió. Escuchó cada sonido, el goteo de agua en algún lugar del avión, el crujido del metal asentándose, el susurro del viento a través de las grietas. Y cerca del amanecer, escuchó algo más, un deslizamiento. Lento, pesado, el sonido inconfundible de un cuerpo masivo moviéndose sobre metal. Venía de la bodega, la serpiente estaba allí. Con ellos, Sofía apretó el machete con manos temblorosas, rezando para que el amanecer llegara pronto, porque sabía que con la luz del día tendría que tomar una decisión, huir de nuevo, o encontrar la manera de compartir ese refugio de metal con el monstruo que lo habitaba. Y la verdad era que ya no tenía a dónde huir. El avión era su última opción, y la anaconda era su nueva vecina. Quisiera o no, los primeros días en el avión fueron una lección brutal sobre el miedo y la supervivencia. Sofía estableció reglas estrictas que sus hijos debían seguir como si fueran mandamientos sagrados. No correr, no gritar, moverse despacio, respirar en silencio. El fuselaje del avión se convirtió en su mundo, y ese mundo tenía una reina invisible que habitaba en las sombras de la bodega. Sofía dividió el espacio de la cabina en zonas. La parte delantera, cerca de los controles destrozados, era donde dormían. La sección media era su cocina, donde intentaba hacer fuego pequeño con ramitas secas que Diego recolectaba del exterior. Y la parte trasera, la abertura oscura que conducía a la bodega de carga, era territorio prohibido. Una línea invisible que nadie debía cruzar. «Esa parte no es nuestra», les dijo a sus hijos con una voz que no admitía discusión. «Allí vive ella, y mientras no la molestemos, ella no nos molestará». Sofía no sabía si esto era verdad. Era una esperanza desesperada disfrazada de certeza.
pero necesitaba que sus hijos creyeran que había reglas, que había orden, porque sin eso solo quedaba el caos. El hambre era su enemigo más inmediato. Las pocas tortillas que habían traído se acabaron el segundo día. Sofía salió a buscar comida en la selva, dejando a Diego a cargo con instrucciones estrictas. Si ves a la serpiente, tomen al bebé y corran hacia el río. No miren atrás. La selva lacandona era generosa, pero también traicionera. Sofía encontró plátanos silvestres, algunos demasiado verdes, otros ya podridos. Encontró hongos que no se atrevió a probar, porque no sabía si eran venenosos. Bebieron agua del arroyo cercano, un hilo delgado de agua clara que corría entre rocas cubiertas de musgo. Cada expedición fuera del avión era un acto de terror controlado. Sofía nunca sabía si al regresar encontraría el avión vacío, si la serpiente habría decidido que los intrusos humanos eran demasiado molestos y los habría. Se negaba a completar ese pensamiento. Pero cada vez que regresaba, sus 6 hijos seguían allí, vivos, asustados, pero vivos, y la serpiente seguía invisible. Fue en la 4ª noche cuando Sofía la vio por primera vez. La luna llena iluminaba el interior del fuselaje con una luz plateada y fantasmal. Sofía estaba sentada cerca de la entrada, incapaz de dormir, su mente un torbellino de preocupaciones. El bebé finalmente se había quedado dormido, después de llorar durante horas, su pequeño estómago vacío protestando. Y entonces escuchó el deslizamiento. No era un sonido fuerte, pero en el silencio de la noche sonaba como trueno. Un arrastre lento, rítmico, el peso de algo masivo moviéndose sobre el metal del fuselaje. Sofía se congeló, su mano buscando instintivamente el machete. Y la vio. Emergió de la oscuridad de la bodega como una pesadilla hecha carne. Su cabeza era del tamaño de 2 puños juntos, triangular, con ojos sin párpados que brillaban como cuentas de obsidiana a la luz de la luna. Su cuerpo, Dios santo, su cuerpo era interminable, metro tras metro de músculo puro, cubierto de escamas que formaban patrones de diamantes oscuros sobre un fondo verde oliva. Se deslizó lentamente a través de la sección media del avión, su lengua bífida probando el aire, detectando todo, el olor a humo de su pequeña fogata, el olor a leche agria del bebé, el olor a sudor y miedo de Sofía. Sofía no respiró, no se movió. Cada instinto le gritaba que corriera, que agarrara a sus hijos y huyera, pero una parte más primitiva de su cerebro sabía que moverse significaba convertirse en presa. La anaconda pasó a menos de 2 metros de ella, tan cerca que Sofía podía ver las cicatrices en sus escamas, las marcas de batallas pasadas, de años de ser la reina indiscutible de esta parte de la selva. La serpiente se detuvo. Su cabeza giró lentamente hacia Sofía, y por un momento que pareció durar una eternidad, se miraron a los ojos. Sofía vio algo en esos ojos que no esperaba ver. No rabia, no hambre, solo observación, evaluación. La serpiente la estaba midiendo, decidiendo si esta nueva presencia en su territorio era una amenaza o simplemente una molestia insignificante. Luego, con una indiferencia que era más aterradora que cualquier agresión, la anaconda continuó su camino. Se deslizó hacia la entrada del avión, su cuerpo pareciendo no tener fin, hasta que finalmente la cola desapareció en la oscuridad exterior. Iba a cazar. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este. Suscríbete para ser parte de esta comunidad y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Sofía exhaló un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que apretar el machete con ambas manos para no dejarlo caer. La serpiente era real, era masiva y compartía su refugio. Pero no la había atacado. Esa noche, Sofía entendió algo fundamental. La anaconda los toleraba. No les tenía miedo, porque nada en esta selva le daba miedo.
pero tampoco los veía como comida. Eran demasiado grandes, demasiado problemáticos. La serpiente prefería las capibaras, los venados jóvenes, los pecaríes que abundaban en la selva. Mientras no la molestaran, mientras respetaran su espacio, había una posibilidad de coexistencia. Era una paz precaria, construida sobre el silencio y el respeto mutuo, pero era todo lo que tenían. A la mañana siguiente, Diego hizo un descubrimiento que cambiaría todo. El niño había salido al amanecer a buscar agua del arroyo, moviéndose con el sigilo que todos habían aprendido. Al pasar junto a la parte exterior del avión, cerca del motor, notó algo extraño. La hélice, que durante días había permanecido inmóvil, se movía ligeramente. No era un giro completo, solo un temblor, un balanceo casi imperceptible. Diego se acercó con curiosidad, olvidando por un momento todas las advertencias de su madre. El viento había comenzado a soplar desde el norte, un viento frío que bajaba de las montañas, atravesando la selva, y cuando el viento golpeó la hélice en el ángulo correcto, sucedió. Un sonido brotó del motor, agudo, penetrante, casi humano. Era un grito metálico, un lamento que subía y bajaba con la intensidad del viento. La hélice giraba lentamente, sus palas oxidadas cortando el aire, y el viento era forzado a través de alguna grieta o abertura en el motor, creando ese sonido horrible. Diego corrió de vuelta al avión, sus ojos desorbitados. «Mamá, el avión está gritando». Sofía salió y escuchó el sonido. Su sangre se heló. Este era el grito fantasmal del que hablaban las leyendas. No era el piloto muerto. Era el viento, solo el viento atrapado en metal roto. Pero el sonido era tan humano, tan lleno de angustia, que entendió por qué la gente pensaba que era un espíritu atormentado. La revelación fue amarga. No había fantasmas, solo física simple. El misterio que había mantenido a la gente alejada durante 18 años era solo viento y metal. Pero entonces Sofía pensó, si esto era lo que causaba los gritos, ¿qué más de la leyenda era solo malentendido? ¿Qué más había en este avión que la gente había temido sin razón? Su mirada se dirigió a la bodega oscura, el lugar que había declarado prohibido. ¿Qué protegía la anaconda allí? Pasó otra semana. Una semana de hambre constante, de noches en vela, de días buscando raíces comestibles y frutas silvestres. Las gemelas habían comenzado a toser, una tos seca que Sofía reconocía con terror, el inicio de la fiebre de la selva. Necesitaban medicina, necesitaban ayuda, pero regresar al pueblo significaba enfrentar a don Fermín, al comandante Dávila, a la indiferencia cruel de los vecinos. No podía volver con las manos vacías. La anaconda había establecido un patrón. Salía a cazar al anochecer, cuando el calor del día comenzaba a ceder. Desaparecía en la selva durante horas, a veces toda la noche, y regresaba cerca del amanecer, su cuerpo visiblemente más grueso, una señal de que había comido. Durante esas horas, la bodega estaba vacía. Sofía sabía que era peligroso, una locura, pero la desesperación tiene su propia lógica. Una noche, después de ver a la anaconda deslizarse hacia la oscuridad de la selva, Sofía tomó una decisión. «Diego», dijo en voz baja, «cuida a tus hermanos. No dejes que nadie salga. Si escuchas que regresa, gritas mi nombre». «¿Qué vas a hacer, mamá?» Algo que debía hacer hace días. Tomó la vela, encendiéndola con manos temblorosas, y se dirigió hacia la parte trasera del avión, hacia el territorio prohibido. La abertura que conducía a la bodega de carga era estrecha, apenas lo suficientemente grande para que una persona se deslizara. El metal estaba doblado hacia adentro, creando bordes afilados que rasparon sus brazos mientras se arrastraba. El olor era más fuerte aquí. Olor a serpiente, a almizcle animal, a río y a muerte. Las paredes de la bodega estaban cubiertas de una sustancia viscosa, probablemente de las mudas de piel de la anaconda a lo largo de los años. La luz de la vela reveló un espacio más grande de lo que esperaba. La bodega tenía casi 3 metros de largo, con el techo bajo y curvo, y en el centro,
Exactamente donde la anaconda se enroscaba, había algo que no debía estar allí. Cajas, 3 cajas de madera, viejas, cubiertas de mojo, pero aún intactas, estaban selladas con clavos oxidados y marcas de estencil casi borradas que decían fumigación aérea químicos. Sofía se acercó con cuidado, cada músculo tenso, esperando escuchar el deslizamiento de la serpiente regresando. Las cajas estaban apiladas contra la pared del fuselaje, y la anaconda claramente las usaba como parte de su nido. Había restos de animales medio digeridos cerca, huesos de capibaras, piel de un pequeño venado. Pero las cajas, ¿por qué protegería la serpiente unas cajas de químicos? Con el borde del machete, Sofía hizo palanca en la primera caja. Los clavos se dieron con un chirrido oxidado. Levantó la tapa. Dentro no había químicos. Había dinero, fajas y fajos de billetes, viejos, húmedos, pero aún reconocibles. Pesos mexicanos de tal vez decenas de miles. Sofía sintió que las piernas le temblaban. Abrió la segunda caja. Más dinero. Y debajo, algo envuelto en tela encerada. Lo desenvolvió con manos temblorosas. Eran esmeraldas. Piedras verdes del tamaño de su pulgar, en bruto pero inconfundiblemente valiosas. Docenas de ellas. La tercera caja contenía algo diferente. Un diario, envuelto en hule, sorprendentemente bien conservado. Y debajo del diario, herramientas, un machete nuevo, envuelto en grasa, un kit de primeros auxilios sellado, semillas en frascos de vidrio, y algo que hizo que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas, latas de leche en polvo, todavía selladas. El piloto no había muerto en el impacto, había sobrevivido, y había escondido todo esto aquí. Sofía tomó el diario con manos temblorosas y comenzó a leer bajo la luz parpadeante de la vela. Mi nombre es Tomás Iglesias. Si alguien lee esto, significa que finalmente morí. El avión se estrelló el 3 de marzo de 1000. Mi pierna está rota. No puedo caminar, pero estoy vivo. Las primeras páginas describían los días después del accidente. El dolor insoportable, la soledad, el terror de morir solo en la selva. Pero luego la narrativa cambiaba. Día 7. La serpiente vino hoy. Es enorme. Pensé que venía a comerme, pero solo me observó. Creo que tiene curiosidad. Le arrojé un pedazo de carne seca de mis raciones. Lo comió. Regresó por la noche. Tomás, el piloto, había hecho amistad con la anaconda. Durante semanas, mientras su pierna sanaba lentamente, había compartido su comida con la serpiente joven. La había alimentado. Había hablado con ella en su soledad desesperada. Día 23. La llamo guardiana. Se ha quedado aquí, en la bodega. Creo que me ve como compañía, proveedor, no lo sé, pero ya no tengo miedo de ella. Es extraño, pero su presencia me consuela. Sofía siguió leyendo fascinada y horrorizada. El piloto explicaba la verdad sobre su misión. No estaba fumigando cultivos, estaba transportando contrabando, dinero y esmeraldas robadas de una operación de narcotráfico en Colombia. Había planeado robar la carga y huir a Estados Unidos, pero el avión había fallado. No soy un buen hombre, soy un ladrón. Pero estos narcotraficantes son peores, son asesinos. Si sobrevivo, usaré este dinero para empezar de nuevo. Si muero, que se lo lleve la selva. No quiero que ellos lo recuperen. Las últimas entradas eran desgarradoras. Día 45. La infección ha vuelto. Tengo fiebre. Sé que me estoy muriendo. Guardiana está preocupada. Puede sentirlo. Se queda cerca todo el tiempo ahora. Día 47. Ya no puedo escribir mucho. Manos temblorosas. Le hablé a Guardiana. Le dije que este lugar es suyo ahora. Que proteja lo que hay aquí. Sé que no puede entenderme, pero quiero creer que sí. Día 48. Hoy es mi último día. Lo siento por todo, mamá. Si de alguna manera lees esto, perdóname. Guardiana está aquí conmigo. No moriré solo. Eso es algo. La última entrada estaba escrita con una caligrafía casi ilegible. Las letras grandes y temblorosas. Ella entiende. La serpiente entiende.
Va a quedarse aquí. Va a proteger mi tumba. Gracias, amiga mía. Sofía cerró el diario, lágrimas corriendo por sus mejillas. El piloto había muerto aquí, probablemente en esta misma bodega. Y la anaconda, por razones que solo ella conocía, se había quedado. Había convertido este lugar en su nido. Había crecido aquí, alimentándose de la selva abundante, pero siempre regresando al avión. No estaba protegiendo el tesoro porque lo valorara. Estaba protegiendo la memoria del único humano que la había tratado con amabilidad. Sofía escuchó un sonido afuera. El deslizamiento inconfundible. La anaconda regresaba. El pánico la golpeó. Estaba en la bodega, rodeada del tesoro, invadiendo el nido. Si la serpiente la encontraba rápidamente, tomó el kit de primeros auxilios y las latas de leche en polvo. Su instinto maternal superó su miedo. Sus hijos necesitaban esto más que cualquier otra cosa. Se arrastró hacia la abertura justo cuando escuchó a Diego gritar: «¡Mamá! ¡Ya viene!». Sofía salió de la bodega, raspándose los brazos en el metal, y corrió hacia la parte delantera del avión. Segundos después, la cabeza masiva de la anaconda apareció en la entrada del fuselaje. La serpiente se detuvo. Sus ojos sin párpados se fijaron en Sofía, que sostenía el kit de primeros auxilios contra su pecho, su respiración agitada. Por un momento terrible, Sofía pensó que había cruzado una línea, que había violado el acuerdo tácito. Pero la anaconda simplemente la miró, luego miró el kit en sus manos. Su lengua probó el aire, detectando el olor de las latas de leche, el olor del diario que Sofía había dejado en la bodega. Y entonces hizo algo que Sofía nunca olvidaría. La serpiente bajó la cabeza. No fue una reverencia, no fue sumisión. Fue reconocimiento. Como si supiera que Sofía había leído el diario. Como si supiera que Sofía ahora entendía. Luego se deslizó hacia la bodega, regresando a su nido, dejando a Sofía en paz. Esa noche, Sofía preparó leche para el bebé por primera vez en días. El niño bebió con una desesperación que le partió el corazón. Usó las medicinas del kit de primeros auxilios para las gemelas, dándoles aspirinas para la fiebre. Y mientras sus hijos finalmente dormían con los estómagos menos vacíos, Sofía se sentó en la entrada del avión y miró hacia la bodega. «Gracias», susurró. «Gracias por compartir». No sabía si estaba hablando con el piloto muerto o con la anaconda viva. Tal vez con ambos. Los días siguientes trajeron un cambio fundamental. Sofía ya no veía a la anaconda como un monstruo que había que temer. La veía como lo que era, una criatura que había elegido este lugar como su hogar, igual que ellos. Y más que eso, era una protectora. Sofía comenzó a notar un patrón. Cuando la anaconda estaba en el avión, la selva alrededor estaba tranquila. Ningún jaguar se acercaba, ningún puma, ningún depredador se atrevía a entrar en el territorio de la reina. Pero cuando la serpiente salía a cazar, los peligros se acercaban. Una tarde, Marta estaba jugando fuera del avión, recogiendo flores silvestres cerca del arroyo. La anaconda había salido horas antes. Sofía estaba dentro, moliendo raíces para hacer una pasta comestible, cuando escuchó el grito. No era un grito de niña jugando, era un grito de terror puro. Sofía salió corriendo, el machete en la mano. Marta estaba congelada junto al arroyo, sus ojos fijos en algo entre los árboles. Un jaguar, un macho enorme, su pelaje dorado manchado de negro, estaba agazapado a menos de 10 metros, sus músculos tensos, listo para saltar. Sofía no pensó. Se colocó entre su hija y el depredador, levantando el machete con manos temblorosas. «Vete», gritó, su voz ronca de terror. «Vete». El jaguar gruñó, un sonido bajo que vibraba en el pecho. Dio un paso adelante, sus ojos amarillos fijos en Marta. Sofía sabía que no tenía oportunidad. El machete era un juguete contra una bestia así, y entonces escuchó el deslizamiento. La anaconda apareció desde el otro lado del arroyo,
moviéndose más rápido de lo que Sofía había visto nunca. Su cuerpo masivo se desenroscó en toda su longitud, aterradora. El jaguar la vio y retrocedió, su confianza evaporándose al instante. La anaconda se colocó entre el jaguar y los humanos, su cuerpo formando una barrera viviente. Su cabeza se levantó, 1 metro en el aire, y siseó, un sonido como vapor escapando de una caldera. El jaguar rugió una vez más, pero era un rugido de frustración, no de desafío. Sabía que había perdido. Dio media vuelta y desapareció en la selva, dejando solo el eco de su paso. La anaconda permaneció en posición defensiva durante un largo minuto, asegurándose de que el depredador se había ido. Luego, lentamente se relajó. Sofía agarró a Marta y la arrastró de vuelta al avión, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. La serpiente la siguió a distancia, luego se deslizó hacia su nido en la bodega. Esa noche, Sofía hizo algo que no había hecho antes. Tomó uno de los pescados que Diego había atrapado en el arroyo, el más grande, y en lugar de cocinarlo para su familia, lo llevó a la entrada de la bodega. Lo dejó allí, en el metal frío, una ofrenda. Por proteger a mi hija, susurró. A la mañana siguiente, el pescado había desaparecido. No era coincidencia, no era imaginación. La anaconda había aceptado el tributo. Y con esa aceptación, algo cambió. Ya no eran simplemente tolerados, eran reconocidos, aceptados. El avión ya no era solo el nido de la serpiente, era su hogar compartido. Y la anaconda, la bestia que todos temían, se había convertido en su protectora silenciosa. El equilibrio era frágil, construido sobre el respeto y la necesidad mutua. Pero era real, y por primera vez desde que Tomás había muerto, Sofía se permitió sentir algo que había olvidado. Esperanza. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? La vida en el avión encontró un ritmo extraño pero funcional. Sofía y la anaconda habían establecido un pacto silencioso, una coexistencia que desafiaba toda lógica pero que funcionaba con una eficiencia sorprendente. La serpiente cazaba, protegía su territorio, y a cambio, Sofía le dejaba ofrendas de pescado o pequeños animales que Diego lograba atrapar con trampas rudimentarias. Las semanas se convirtieron en meses. El bebé, que finalmente había sido bautizado como Tomás en honor al piloto cuyo diario habían encontrado, comenzó a gatear sobre el piso de metal del fuselaje. Las gemelas, Luz y Luna, habían dejado de tener pesadillas constantes. Pablo, el niño callado, comenzó a hablar de nuevo, susurrando palabras al principio, luego oraciones completas. Diego se había convertido en un joven hábil, construyendo trampas cada vez más sofisticadas, aprendiendo a leer las señales de la selva. Marta había asumido el rol de maestra, enseñando a sus hermanos menores las pocas letras que ella sabía, usando un palo para escribir en la tierra. Pero Sofía sabía que esto no podía durar para siempre. Estaban sobreviviendo, sí, pero apenas necesitaban más que pescado y raíces. Necesitaban ropa nueva, medicinas, herramientas. Y para eso necesitaban el tesoro que yacía en la bodega. El dilema moral la atormentaba cada noche. El dinero y las esmeraldas no eran suyos, eran robados, parte del mundo oscuro del narcotráfico que había matado a su esposo, pero también eran la única forma de darles un futuro a sus hijos. Una noche después de que todos estuvieran dormidos, Sofía regresó a la bodega. La anaconda estaba allí, enroscada sobre las cajas como siempre. Pero cuando Sofía se acercó, la serpiente no se movió agresivamente. Solo la observó con esos ojos eternos y sin párpados. «Necesito tu ayuda», susurró Sofía, sabiendo que era una locura hablarle a una serpiente, pero haciéndolo de todos modos. «Mis hijos necesitan más de lo que la selva puede darles. Necesito llevar algo de esto al pueblo. No todo, solo lo suficiente».
La anaconda no respondió, por supuesto, pero tampoco atacó cuando Sofía se acercó a las cajas. Con manos temblorosas, Sofía tomó un fajo pequeño de billetes y 3 esmeraldas. No era codicioso, era calculado. Lo suficiente para comprar medicinas, ropa, herramientas, no lo suficiente para despertar sospechas de que había encontrado un tesoro. Gracias, dijo, retrocediendo lentamente. Te prometo que solo tomaré lo que necesitemos, nada más. La serpiente la observó retirarse. Luego acomodó su cuerpo masivo de nuevo sobre las cajas restantes. El pacto había evolucionado. Ya no eran solo compañeros de refugio. Eran socios. Al día siguiente, Sofía tomó la decisión más difícil desde que habían llegado al avión. Diego, dijo, cuida a tus hermanos. Voy al pueblo. El pánico llenó los ojos del niño. ¿Y si no regresa? ¿Y si don Fermín? Regresaré, prometió Sofía con más confianza de la que sentía. Pero necesitamos cosas que solo puedo conseguir allí. Estaré de vuelta antes del anochecer. El camino de regreso al pueblo fue más difícil que el camino de ida. Cada paso la alejaba de sus hijos, y el miedo de que algo terrible sucediera en su ausencia la carcomía por dentro. Pero seguía adelante, el pequeño fajo de billetes y las 3 esmeraldas envueltas en tela y escondidas en su hipil. San Miguel de las Cruces no había cambiado, las mismas casas de adobe, las mismas calles polvorientas, las mismas caras indiferentes. Sofía evitó la plaza principal y se dirigió directamente a la tienda de don Eugenio, un comerciante viejo que había sido amable con ella en el pasado. El anciano levantó la vista cuando ella entró, y sus ojos se agrandaron con sorpresa. Sofía, pensé que... La gente dice que estoy muerta. Sofía sonrió amargamente. Casi. Pero aquí estoy. ¿Dónde has estado? Han pasado meses. En un lugar seguro. Don Eugenio, necesito comprar algunas cosas. Y necesito su discreción. El viejo la miró con curiosidad, pero asintió. Sofía compró jabón, tela para hacer ropa, agujas e hilo, fósforos, sal, azúcar, y lo más importante, un botiquín de primeros auxilios completo y vitaminas para niños. Pagó con los billetes viejos, esperando que el comerciante no hiciera preguntas. Don Eugenio examinó los billetes con el ceño fruncido. Estos billetes son de mi sena muy viejos. Eran de mi abuela, mintió Sofía. Los tenía guardados. El anciano la miró por un largo momento, claramente sin creer la historia, pero finalmente asintió y aceptó el pago. Sofía, dijo mientras ella empacaba sus compras, ten cuidado. Don Fermín ha estado preguntando por ti. Dice que le debes dinero aún. Y el comandante Dávila ha estado extrañamente interesado en saber dónde te metiste. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Por qué? Don Eugenio se encogió de hombros. No lo sé, pero no es nada bueno cuando ese hombre se interesa en alguien. Sofía agradeció al anciano y salió rápidamente, pero no fue lo suficientemente rápida. Al doblar la esquina hacia el camino que llevaba fuera del pueblo, una figura se interpuso en su camino. El comandante Dávila. Su uniforme sucio, su sonrisa más sucia aún. Sofía Vega, qué sorpresa verte de nuevo entre los vivos. Comandante, dijo ella, tratando de mantener la voz firme, tengo prisa, mis hijos me esperan. Ah, sí, tus 6 hijos, me pregunto dónde los has estado escondiendo. Los ojos de Dávila se entrecerraron. La gente tiene teorías, algunos dicen que te fuiste a Chiapas con tu familia. Otros dicen que encontraste a un nuevo hombre que te mantiene. La gente dice muchas cosas. Dávila dio un paso más cerca, su aliento apestando a alcohol y tabaco. Y yo digo que encontraste algo. Algo valioso, porque una viuda pobre no aparece después de meses con dinero para comprar todo eso. Señaló el bulto que Sofía cargaba. Era dinero de mi familia. Ajá. Y yo soy el presidente. Dávila extendió la mano. ¿Qué más traes ahí, Sofía? ¿Más billetes viejos? ¿Tal vez algo más valioso? Sofía retrocedió, su corazón latiendo salvajemente. Las 3 esmeraldas seguían escondidas en su hipil. Si Dávila las encontraba,
No tengo nada más. Entonces no te importará que revise. La mano de Dávila se extendió hacia ella, y Sofía hizo lo único que pudo, corrió. Corrió por las calles del pueblo, sus pies descalzos golpeando la tierra, el bulto de sus compras apretado contra su pecho. Detrás de ella, escuchó a Dávila gritar, escuchó pasos pesados persiguiéndola. Pero Sofía conocía el pueblo, conocía cada callejón, cada atajo. Se metió entre casas, saltó cercas de madera, corrió por el mercado causando que los puestos se volcaran en su estela. Finalmente llegó al borde del pueblo, al camino que llevaba hacia el río, hacia la selva. No se detuvo, siguió corriendo, sus pulmones ardiendo, hasta que el sonido de la persecución se desvaneció detrás de ella. Solo cuando cruzó el río, cuando estuvo del otro lado, en territorio de la selva, se permitió detenerse y respirar. Pero su alivio fue de corta duración. Dávila sospechaba. Y un hombre como él no se rendiría fácilmente. Había puesto a su familia en peligro con ese viaje al pueblo. Regresó al avión antes del anochecer, jadeando, sudorosa, asustada. Diego corrió a abrazarla, seguido por el resto de sus hijos. «¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tardaste tanto?» «Estoy bien», mintió abrazándolos con fuerza. Solo fue un camino largo. Esa noche, después de distribuir las nuevas provisiones, después de ver a sus hijos comer algo más que pescado y raíces, Sofía se sentó en la entrada del avión y miró hacia la oscuridad de la selva. Sabía que esto no era sostenible. Dávila vendría eventualmente. Buscaría. Y cuando encontrara el avión, necesitaba un plan, necesitaba proteger a su familia. ¿Pero cómo? La respuesta vino 2 días después, de la forma más inesperada. Diego estaba explorando el área alrededor del avión, cuando encontró algo cerca del motor. Un sendero apenas visible, cubierto de vegetación, que conducía hacia el sur, más profundo en la selva. «Mamá, ven a ver esto». Sofía lo siguió, y lo que encontró la dejó sin aliento. Era otra pista de aterrizaje, o más bien, los restos de una. Estaba a solo 500 metros del avión, completamente oculta por 18 años de crecimiento de la selva. Las marcas en la tierra aún eran visibles si sabías dónde mirar. Y al final de la pista, medio hundida en el lodo, había una cabaña, o lo que quedaba de una. Paredes de madera podrida, techo parcialmente colapsado, pero con una estructura que aún se mantenía en pie. Sofía entró con cautela. El interior estaba lleno de equipo abandonado, bidones vacíos que alguna vez contuvieron combustible, herramientas oxidadas y en una esquina, milagrosamente preservado dentro de un armario de metal, había un radio de onda corta, del tipo que usaban los pilotos. Las manos de Sofía temblaron mientras lo examinaba. Estaba oxidado, cubierto de polvo, pero... «Diego, ¿crees que puedes hacer que funcione?» El niño, que había heredado la habilidad de su padre para arreglar cosas, examinó el radio con ojos brillantes. «Puedo intentarlo. Necesitaré baterías y tiempo. Haremos que funcione», dijo Sofía con determinación, «porque vamos a usarlo para pedir ayuda». Los siguientes días, Diego trabajó en el radio con una dedicación obsesiva. Limpió los contactos con arena fina. Reparó cables rotos usando alambre que encontraron en la cabaña. Hizo baterías improvisadas usando limones del bosque, clavos y monedas de cobre, un truco que había visto hacer a su padre una vez. Sofía, mientras tanto, regresó al avión y volvió a leer el diario de Tomás Iglesias. Esta vez, prestó atención a algo que había pasado por alto antes. En las últimas páginas, el piloto había escrito frecuencias de radio, canales de emergencia, contactos. Uno de esos contactos llamó su atención. «Padre Miguel, Radio Guayacocotla, frecuencia 7, hombre bueno. Si alguien encuentra esto, él ayudará». Sofía copió cuidadosamente la frecuencia. Pasaron 3 semanas de trabajo constante. 3 semanas durante las cuales Sofía vivió con el miedo constante de que Dávila y sus hombres aparecieran en cualquier momento. Y entonces,
Una tarde, Diego gritó desde la cabaña. «Mamá, funciona, el radio funciona». Sofía corrió hacia allá, con Marta pisándole los talones. Diego había conectado el radio a su batería improvisada, y una luz débil parpadeaba en el panel frontal. «No durará mucho», advirtió Diego. «La batería es muy débil. Tienes que ser rápida». Sofía agarró el micrófono con manos temblorosas. Ajustó la frecuencia a 710 como decía el diario. «Hola, ¿hay alguien ahí, Padre Miguel?» «Solo estática. Por favor, si alguien me escucha, necesito ayuda. Mi nombre es Sofía Vega. Estoy en la selva Lacandona con mis 6 hijos. Necesitamos ayuda». Más estática. Luego, cuando estaba a punto de rendirse, una voz, débil, distorsionada, pero inconfundiblemente humana. «Leo, repita, ¿quién llama?» Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. «Mi nombre es Sofía Vega. Estoy con mis 6 hijos en la selva Lacandona, cerca de San Miguel de las Cruces. Nos echaron de nuestro hogar. Estamos viviendo en un avión caído. Por favor, necesitamos ayuda». Hubo una pausa larga. Luego, «Sofía Vega, soy el Padre Miguel de la misión de Guayacocotla. ¿Dijo que está en un avión caído? ¿Puede describir el avión?» «Es un fumigador. Cayó hace como 18 años. Está en una quebrada al otro lado del Río Grande». Otra pausa más larga. «Madre Santísima, ¿es el avión de Tomás Iglesias?» «Sí. Encontré su diario. Por eso tengo esta frecuencia». «Señora Vega, escuche con atención. Tomás Iglesias era mi amigo. Sé lo que transportaba. ¿Ha encontrado?» «Sí», susurró Sofía. «Lo encontré todo. Entonces está en grave peligro. Esa carga era de un cártel. Han buscado ese avión durante años. Si alguien se entera, el comandante de policía ya sospecha. Un hombre llamado Dávila». El Padre Miguel maldijo, algo que Sofía no esperaba de un sacerdote. «Dávila está en la nómina del cártel. Señora Vega no puede quedarse ahí. Necesito que me dé su ubicación exacta. Voy a enviar ayuda, pero tomará tiempo». «¿Cuánto tiempo puede resistir?» «No lo sé. Días. Tal vez una semana. Resista. No se rinda. Y no confíe en nadie del pueblo. Enviaré a gente de la Ciudad de México. Federales que no estén comprados, pero tiene que mantenerse escondida hasta que lleguen». La luz del radio parpadeó, luego se apagó. La batería se había agotado, pero era suficiente. La ayuda venía. Solo tenían que sobrevivir hasta que llegara. Los siguientes 5 días fueron los más tensos de sus vidas. Sofía estableció turnos de vigilancia. Diego y Marta se turnaban para estar en la cabaña, observando el sendero que venía del pueblo. Al primer signo de problemas, tenían órdenes de correr de vuelta al avión y esconderse en la selva. La anaconda, como si sintiera la tensión, se volvió más activa. Patrullaba el área alrededor del avión con más frecuencia. Su presencia masiva, una barrera contra cualquier intruso. Sofía comenzó a prepararse para lo peor. Tomó más dinero y esmeraldas del tesoro, enterrándolas en varios lugares alrededor del avión, como escondites de emergencia. Enseñó a Diego cómo llegar a la misión del Padre Miguel, si algo le pasaba a ella. El 5.º día, la amenaza se materializó. Diego corrió desde la cabaña, sus ojos desorbitados de terror. «Mamá, vienen, son muchos». Sofía miró hacia el sendero y su sangre se heló. No eran solo Dávila y unos pocos hombres. Era un grupo grande. Contó al menos 8 siluetas moviéndose entre los árboles, todos armados. Dentro del avión, ahora, todos. Sus hijos obedecieron sin discutir, corriendo hacia el fuselaje. Sofía agarró el machete y se quedó en la entrada, su corazón martillando. Los hombres emergieron del sendero. Dávila iba al frente, con una sonrisa cruel. Detrás de él venían hombres que Sofía no reconocía. Sicarios del cártel, duros, fríos, con armas automáticas. «Sofía Vega», gritó Dávila. «Sal de ahí. No queremos lastimar a tus hijos». «Váyanse», gritó Sofía de vuelta. «No tienen derecho».
Uno de los sicarios, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara, se rió. «Derecho, estás viviendo en un avión que transportaba nuestra mercancía. Todo lo que está aquí nos pertenece. El piloto murió hace 18 años. Lo que sea que llevaba ya no es suyo. Eso lo decidiremos nosotros». El sicario hizo un gesto a sus hombres. «Sáquenla y traigan lo que encuentren en ese avión». 4 hombres se adelantaron, sus armas levantadas. Sofía retrocedió hacia el interior del avión, su machete levantado patéticamente contra rifles automáticos. «Por favor», suplicó, «llévense lo que quieran. Solo dejen a mis hijos». «Los dejaremos», dijo Dávila, «después de que nos des todo». Los hombres estaban a 3 metros de la entrada cuando sucedió. La anaconda emergió de la bodega, no de la entrada externa. Salió directamente del fuselaje, su cuerpo masivo llenando el espacio, moviéndose más rápido de lo que Sofía había visto nunca. Su cabeza se elevó, sus mandíbulas se abrieron, revelando dientes curvos como agujas, y siseó con una furia que hizo temblar el metal del avión. Los sicarios retrocedieron, gritando, tropezando unos con otros. «Es solo una serpiente», gritó el hombre de la cicatriz. «Disparen». Levantó su rifle, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la anaconda atacó. Se lanzó hacia adelante con una velocidad que desafiaba su tamaño. Su cuerpo golpeó al hombre, derribándolo. En segundos se había enroscado alrededor de él, sus anillos apretándose con una fuerza que hizo crujir huesos. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabra. Y cuéntanos en los comentarios qué harías tú en su lugar. El hombre gritó, un grito horrible que fue cortado abruptamente cuando las costillas cedieron y los pulmones colapsaron. Los otros sicarios abrieron fuego, el sonido ensordecedor en la quietud de la selva, pero la anaconda era demasiado rápida, demasiado grande. Las balas rasgaron su piel, dejando heridas sangrantes, pero no la detuvieron. Soltó al primer hombre, ahora muerto, y se lanzó hacia otro. El caos era absoluto. Hombres gritando, disparando, corriendo. La serpiente moviéndose como una pesadilla viviente, protegiendo su territorio con una ferocidad primordial. Dávila y los sicarios restantes huyeron, corriendo de vuelta por el sendero, dejando atrás a 2 de sus hombres muertos y a otro gravemente herido. La anaconda no los persiguió. Se quedó en la entrada del avión, su cuerpo cubierto de sangre, la suya y la de los hombres, su respiración pesada, pero su postura aún defensiva. Sofía observaba desde el interior, sus hijos aferrados a ella, todos temblando de shock. La serpiente lentamente se volvió hacia ellos. Su lengua probó el aire, detectando el miedo, la adrenalina. Sus ojos, ahora teñidos de rojo con su propia sangre, se encontraron con los de Sofía. Y en ese momento Sofía entendió algo fundamental. La anaconda no los estaba protegiendo a ellos específicamente. Estaba protegiendo su territorio, su hogar, el lugar donde su amigo humano había muerto 18 años atrás. Pero el resultado era el mismo. Habían sobrevivido. «Gracias», susurró Sofía, lágrimas corriendo por sus mejillas. La anaconda sostuvo su mirada un momento más. Luego lentamente se deslizó de vuelta hacia la bodega, dejando un rastro de sangre en el metal. Esa noche Sofía limpió las heridas de la serpiente lo mejor que pudo, arrojando agua con hierbas medicinales desde la distancia, sin atreverse a acercarse demasiado. La anaconda lo permitió, una tolerancia que nunca había mostrado antes. La ayuda llegó 2 días después. No fue solo el padre Miguel, fue un convoy de vehículos federales, con soldados del ejército y agentes del gobierno. Sofía los vio llegar desde la cabaña del radio, su corazón saltando entre el alivio y el miedo. El padre Miguel bajó del primer vehículo, un hombre mayor con cabello blanco pero ojos jóvenes y bondadosos. «Señora Vega, soy yo». El sacerdote la miró de arriba abajo, viendo su ropa rasgada, su piel curtida, sus ojos exhaustos pero firmes.
Ha pasado por el infierno. Y salí del otro lado. Los federales documentaron todo. El avión, la bodega, el tesoro, los cuerpos de los sicarios que la anaconda había matado, el diario de Tomás Iglesias, el comandante federal a cargo, un hombre serio llamado Coronel Reyes, escuchó la historia completa de Sofía. El dinero y las esmeraldas son evidencia en múltiples casos de narcotráfico, pero dado que usted no tuvo participación en el crimen original, y dado que ha cooperado completamente, el gobierno está dispuesto a ofrecerle una compensación. ¿Qué tipo de compensación? Una casa. En la ciudad, lejos de aquí. Educación para sus hijos. Un estipendio mensual y protección contra cualquier represalia del cártel. Sofía no podía creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? El coronel Reyes sonrió ligeramente, porque su testimonio, combinado con la evidencia que encontramos aquí, nos permitirá desmantelar una de las redes de narcotráfico más grandes del país, porque es lo correcto. Y porque francamente, señora Vega, merece algo mejor que vivir en un avión con una anaconda. Pero cuando llegó el momento de irse, Sofía vaciló. Se paró en la entrada del fuselaje, mirando hacia la bodega oscura. ¿Qué pasará con ella? ¿Con la anaconda? El padre Miguel se acercó a su lado. El área será declarada reserva natural. Nadie podrá tocarla. El avión se quedará exactamente donde está. Será su monumento. ¿Y el de Tomás? Sofía sintió lentamente. Era lo correcto. ¿Puedo despedirme? El padre Miguel miró a los soldados nerviosos, luego a Sofía. Sea rápida. Sofía entró en el avión por última vez. Se acercó a la entrada de la bodega, pero no entró. No sé si puedes entenderme, dijo en voz baja. Pero gracias. Gracias por compartir tu hogar. Gracias por proteger a mis hijos. Gracias por honrar la memoria de tu amigo. Hubo un movimiento en la oscuridad. La anaconda apareció lentamente, su cuerpo aún mostrando las heridas de la batalla, pero moviéndose con su gracia habitual. Se detuvo justo en el borde de la luz, mirando a Sofía. Por última vez, humana y serpiente se miraron a los ojos, y Sofía habría jurado que vio comprensión en esos ojos antiguos. No amistad, no amor, pero reconocimiento, respeto. Adiós, guardiana, susurró. Se dio la vuelta y salió del avión, reuniéndose con sus hijos que esperaban junto a los vehículos. Mientras el convoy se alejaba, Sofía miró por última vez el avión caído, casi invisible ahora en la luz del atardecer, protegido por la selva y por su guardiana eterna. Y aunque dejaba atrás meses de terror y hambre, también dejaba atrás algo más. La prueba de que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, la supervivencia es posible. A veces viene de la fuerza interior que nunca supiste que tenías. A veces viene de la bondad de extraños. Y a veces, solo a veces, viene de la criatura más improbable. Un monstruo que resultó ser un guardián. 10 años después, Sofía Vega se sentó en el porche de su casa en Tuxtla Gutiérrez, mirando a sus hijos jugar en el jardín. Diego, ahora un joven de 21, estudiaba ingeniería en la universidad. Marta, de 19, era maestra en una escuela primaria. Pablo había encontrado su voz y ahora quería ser abogado, luchando por los derechos de las viudas como su madre. Las gemelas, Luz y Luna, eran inseparables como siempre, estudiando medicina juntas, y el pequeño Tomás, de 10 años, hablaba constantemente de ser biólogo para estudiar las serpientes de la selva. Sofía sonrió. Cada uno de ellos llevaba dentro la fuerza que habían encontrado en aquel avión abandonado. El padre Miguel la visitaba regularmente. En su última visita, le había traído noticias. La anaconda sigue allí, le dijo. Los guardabosques la han visto. Es muy vieja ahora, pero aún vigila el avión, y tiene descendencia. 3 anacondas jóvenes que patrullan el área. Nadie ha intentado molestarlas, no se atreven. La leyenda ha crecido. Ahora dicen que el avión está protegido por espíritus antiguos, que la anaconda es inmortal, que cualquiera que intente profanar el lugar será maldecido. Sofía se rió suavemente. Supongo que algunas leyendas existen por una razón. Todas las leyendas tienen un grano de verdad,
dijo el padre Miguel. Y la verdad es que tú y esa serpiente se salvaron mutuamente. Sofía pensó en esas palabras después de que el sacerdote se fuera. Era cierto. Sin el refugio del avión, sin la protección involuntaria de la anaconda, su familia habría perecido. Pero sin su presencia, sin su respeto por el territorio de la serpiente, sin las ofrendas y el entendimiento mutuo, la anaconda probablemente los habría matado en los primeros días. Habían necesitado una de la otra, y esa necesidad mutua los había salvado a ambos. Esa noche Sofía soñó con la selva, soñó con el avión cubierto de musgo, con el sonido de la hélice girando en el viento, con los ojos sin párpados de la guardiana observándola con ese reconocimiento antiguo. Y en su sueño, susurró de nuevo, gracias, porque había aprendido la lección más importante de todas. La supervivencia no siempre viene de donde esperas. A veces viene del lugar más oscuro, del monstruo más temido, del abandono más absoluto. A veces, el lugar que todos temen es exactamente donde necesitas estar. Y a veces, el monstruo que todos evitan es el único que puede salvarte. La vida había llevado a Sofía a un avión maldito vigilado por una anaconda gigante. Y ese avión, ese lugar que nadie quería tocar, se había convertido en su salvación. No por la riqueza que escondía, aunque eso había ayudado, sino por la lección que enseñaba, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo, que la desesperación puede conducir a descubrimientos, que los monstruos a veces son guardianes, y que incluso en el lugar más oscuro, más abandonado, más temido, puede florecer la esperanza. Porque al final, Sofía no había encontrado solo un refugio en aquel avión. Había encontrado su fuerza, había encontrado su futuro, y había encontrado la prueba de que incluso cuando el mundo te abandona, cuando todo parece perdido, cuando no queda nada excepto el miedo y la desesperación, todavía hay una oportunidad, todavía hay esperanza, todavía hay vida. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para buscarla en los lugares que todos los demás temen.